Continuamos con la segunda parte de esta unidad 2, infraestructura de TI, y ahora vamos a hablar de software. Vamos a dar un concepto en el cual decimos que el software está constituido por el conjunto de programas. ¿Pero qué son los programas? Los programas son un conjunto de instrucciones, normalmente en secuencia, que se suministran al hardware para que pueda resolver un problema. ¿Cómo lo clasificamos al software? Básicamente tenemos diferentes tipos de software en donde en el primer nivel de interacción con el hardware se encuentran lo que denominamos software de base o sistemas operativos. Vamos a hablar en un segundo más en la presentación siguiente sobre sistemas operativos, pero básicamente para que tengamos una idea son lo que constituye, por ejemplo, Microsoft Windows, Android, GNU Linux, iOS en el mundo Apple. Por otro lado tenemos los lenguajes de programación. ¿Qué son los lenguajes de programación? Los lenguajes de programación están constituidos por software que nos permite a su vez generar software. Esto es decir, herramientas de software, programas que nos permiten generar programas, otro tipo de programas. A su vez, el resto del software lo podemos dividir en dos grandes grupos. Los productos de software, que también conocidos como software herramental o de aplicación horizontal, que son de uso general y no para un diseño específico, y el software de aplicación, o software de gestión, o software de aplicación vertical, que está diseñado para resolver un problema específico o administrar una situación específica. Hablábamos recién del software de base o sistema operativo. Básicamente tiene dos funciones, como se puede apreciar en este gráfico, podemos agruparlas en dos grandes partes. La parte superior es lo que denominamos la administración del hardware, que está constituida por la administración del procesador, de la memoria, las unidades de disco, los periféricos de entrada, de salidas, los canales que comunican internamente a todo el hardware. Esa administración interna transparente al usuario, es decir, el usuario no se tiene que preocupar ni ocupar de eso, es una de las grandes funciones del sistema operativo. Y la segunda gran función del sistema operativo es administrar la interfaz con el usuario. Es decir, nosotros no nos relacionamos como usuarios con el hardware si no es a través del sistema operativo. ¿Qué sistemas operativos tenemos en la actualidad? Básicamente, tenemos, dependiendo del tipo de equipos, podemos dividirlos en dos partes. Lo que es PC de escritorios y notebooks, el mercado está liderado básicamente por Microsoft con sus distintas versiones de Windows. Actualmente la versión 10 es la más difundida. También hay una participación menor de un software libre, que son las distribuciones de Linux, de las cuales la más conocida es Ubuntu. Por otro lado, en el mundo móvil, ya sea tanto tablets como celulares inteligentes, los sistemas operativos, los dos grandes jugadores de los sistemas operativos es la empresa Google con su producto Android, también en diferentes versiones, y en el mundo Apple con iOS y las computadoras de marca Apple que usan el Mac OS. ¿Qué es fundamental entender desde el punto de vista de la administración, los tipos de programas con los cuales podemos trabajar? O cómo funciona, mejor dicho, la programación. Normalmente un programador escribe líneas en un lenguaje determinado. Esto puede ser, por ejemplo, un lenguaje como Java o Python. Ese lenguaje es entendido por cualquier programador o por cualquier persona que entienda ese tipo de lenguaje. Normalmente eso no es lo que ejecuta una computadora. Lo que se instala en una computadora, en una PC, en un celular, es lo que se conoce como programa o código objeto. Esto es, el programa o código fuente sometido a un compilador, a un ensamblador, a un intérprete. Normalmente cuando se contrata software, nosotros
accedemos al programa o código objeto, por lo cual no lo podemos modificar. Entonces, esto es importante tener en cuenta que en algunas organizaciones a veces es necesario poder contratar el programa o código fuente, que en este caso, si lo hablamos con el programador, obviamente esa es su obra intelectual, probablemente, seguramente nos va a cobrar mucho más por revelarnos el código fuente de su programa. Ejemplos de software de aplicación horizontal, es decir, un software que puede usar cualquier persona, es decir, sin una tarea específica. Tenemos planillas de cálculo, por ejemplo, Microsoft Excel. La puede usar un contador, pero también la puede usar un bioquímico para hacer algunos cálculos. Procesadores de texto, lo puede usar como Microsoft Word, lo puede usar un periodista, pero también lo podemos usar para hacer un descargo ante un organismo público. Generador de presentaciones, ¿sí? Se puede usar para como Microsoft PowerPoint, se puede usar para hacer una clase, como en este caso, o se puede estar usando para presentar un producto en una campaña de marketing. Los gestores de base de datos, como Microsoft Access, todos estos que hemos mencionado como ejemplo, están incluidos en un paquete de Office, de Microsoft Office, que nos permiten ya sea diseñar las bases de datos como así también administrarlas. Y otros tipos de software como por ejemplo un cliente de correo electrónico, por ejemplo. En contraposición tenemos el software de gestión o aplicación vertical. Esto es un software que está diseñado para resolver un problema específico. Entonces, un sistema de contabilidad no sirve únicamente a los contadores o a las empresas para registrar asientos contables y obtener los informes correspondientes. Lo mismo que un sistema de sueldos, de impuestos, o como usamos acá en la facultad, el SIU Guaraní nos permite la gestión integral de los alumnos. Por último, para terminar con este apartado de software, vamos a dar una clasificación por el tipo de licencias. Tenemos dos grandes grupos, el freeware y el no freeware. El freeware es lo que conocemos normalmente como gratuito, ¿sí? O software gratuito, pero dentro de esto de freeware hay una diferenciación muy importante, en donde el freeware asumimos que es el software gratuito, es decir, no pagamos por su uso, pero no accedemos al programa o código fuente, lo que hablábamos hace un rato. El verdadero software libre, ¿sí? El free software, como se debería denominar, es el software que accedemos no solo a los programas ejecutables, sino también a su código fuente, por lo cual cualquiera lo puede modificar. Entonces, como ejemplo de freeware, podemos decir que un programa como los que se utilizan para la liquidación de impuestos es un software por el cual no pagamos licencias, por ejemplo el CIPOT o el CIPRED que se utilizan acá en Salta para rentas o la municipalidad, no pagamos la licencia por ese software, pero no accedemos al código fuente. Distinto es, por ejemplo, una distribución Linux o un paquete como LibreOffice, que además de acceder al software en forma gratuita, podemos acceder a la fuente, al programa fuente, y si entendemos de programación, poder hacer las modificaciones que hagan falta. El otro gran universo se divide en lo que es no freeware, esto es decir, lo que no es gratis ni software gratuito. Y en primer lugar tenemos el software comercial, es decir, yo pago una licencia por usar un determinado producto. El ejemplo más claro es el software como Microsoft Windows o los paquetes de Office de Microsoft como Excel, Word, en donde yo debo pagar una licencia por su uso. De distintas formas, ya sea por comprar una licencia de uso indefinido o por una licencia que se va renovando mensual o anualmente. También hay software que se denomina demo trial, que en realidad lo que hace es mostrarnos las utilidades, pero en forma gratuita, pero las funciones por ahí más importantes están reservadas para versiones pagas. Shareware es un software que hoy prácticamente
ha desaparecido, pero se utilizaba, era un software para compartir, y una vez que uno determinaba la utilidad o no, se podía comprar adicionalmente otras prestaciones. Y el último es el que no debemos usar desde un punto de vista legal, que es el WARES, que es obtener, quebrar las restricciones que imponen las empresas que distribuyen software comercial, es decir, usar un software con lo que se denomina un crack o licencias que se descargan y que no corresponden a la empresa que lo está utilizando.